En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos celebrando la misa de la fiesta de la Sagrada Familia. Es una fiesta muy bella y llena de enseñanzas para nuestra época, en la cual la familia es muy atacada por varias razones y en varias circunstancias. Necesitamos tomar conciencia de algo que yo pienso que ya tenemos conciencia, pero no es suficiente tal vez: la importancia de la familia en nuestra sociedad, en la sociedad cristiana. Es la célula de la sociedad y por eso mismo la más atacada, la más destruida. Sabemos que ya desde hace mucho tiempo había leyes que atentaban contra la familia, por ejemplo la ley del divorcio, que hoy parece algo muy habitual, que ya casi nos hemos acostumbrado a eso, pero no es normal, para nada. Y después hay nuevas tentativas, como los enemigos de Dios no quieren dejar nada en pie de lo que es de la obra de Dios, así que siempre habrá nuevas cosas que destruir, nuevas cosas que eliminar. Entonces, pues hoy sabemos muy bien que está la cuestión de la destrucción de los niños, con la nueva educación, con la ideología del género, con los falsos matrimonios, de que son unas reuniones inicuas, unas reuniones entre personas del mismo sexo, que es algo contra naturaleza, que ni los paganos podían justificaban. Entonces esto se le da derechos como si fuera una institución completamente normal, y se quiere que las personas vivan como sodomitas. Y bien sabemos que lo que pasó a Sodoma y Gomorra por ese tipo de pecados, y Dios quiso que ese castigo quedara como un ejemplo para la historia de cómo Dios detesta ese tipo de pecados, lo cual hoy no parece evidente para tantas personas que tratan de justificar con razones completamente necias estas uniones o este pecado. Y eso dará, no pensemos que ahí se van a detener, van a tratar de justificar otros pecados más graves. Es realmente diabólico esta corriente, que nos va a llevar después a justificar tal vez la eutanasia o los pecados. Ya se habla de justificar la pederastia, ya se habla de justificar otro tipo de uniones, incluso con animales. Es una cosa horrenda todo lo que estamos viendo, y lo que debemos es reaccionar, sobre todo viviendo una vida más intensa de vida cristiana en nuestros hogares y de oración, porque si el demonio tiene tanto poder hoy en el mundo, en la sociedad, es por la ausencia de la gracia, la ausencia de la acción de la Iglesia. Cuando la Iglesia estaba bien, cuando la misa tridentina se decía en todo el mundo, cuando había almas que rezaban, almas santas, buenos cristianos, Dios estaba más presente en la sociedad, en las casas, en los hogares, en las familias. Entonces eso hacía que el demonio perdiera fuerza en el mundo, y no tenía tanta arrogancia, tanta prepotencia incluso en la política, porque se sentía frenado. Ciertamente se necesitan cristianos que tengan una acción política, una acción social. Es verdad que eso falta hoy también, pero eso es necesario, pero también cuenta la intensidad de la vida cristiana que nosotros llevemos, o que nuestras familias lleven, porque es la presencia de Dios entre nosotros, en el mundo.
y el demonio pierde poder, y sus esbirros, sus colaboradores en este mundo también pierden poder, pierden fuerza. Dios da gracias a las almas, y no solo a los buenos cristianos, incluso a los que están en el pecado o en el error. Dios les da más ayuda, de alguna manera los retiene o los contiene más para que no hagan peores pecados, porque todavía en el mundo hay quienes rezan, hay quienes aman a Dios, porque hay donde se dice la misa tradicional, esta misa que es muy temida por el demonio. El demonio tiene horror de la misa tradicional, que debemos tratar de defender, proteger, y no estimarla en poca cosa, ¿verdad? Dios nos pedirá cuentas de nuestra actitud por preservar el testamento de Jesucristo. Y la nueva misa pues es un rito que fue inventado de pies a cabeza, tiene una marcadísima tendencia protestante y lleva a la pérdida de la fe, aunque muchas personas insensiblemente la están perdiendo sin darse bien cuenta de eso, porque ha sido hecha esta misa con mucha astucia, guardando ciertas apariencias, pero se le quita el sentido católico de sacrificio, de adoración, el sentido de los grandes dogmas de la misa, los grandes dogmas católicos, y esta misa hace perder la fe. Por eso nuestro fundador de la Fraternidad San Pío X, Monseñor Lefebvre, nos decía, sí, hay que hacer conocer a la gente la gravedad de la nueva misa, y por qué es un rito que es negativo, que es malo, porque de hecho nos está haciendo descristianizar el mundo. Y una vez que se asiste a ella, gradualmente se va perdiendo el sentido católico de la vida, del dogma, de los dogmas de la Santa Misa. Y con el tiempo la gente adquiere una mentalidad protestante sin darse cuenta, o dándose cuenta, pero es una cosa gradual que es más difícil de resistir, de contradecir, y es el secreto de la santidad, porque todas las gracias que nosotros recibimos en otros lugares, en otras oportunidades, todas vienen de la cruz, y la misa es la renovación del sacrificio de la cruz. Así que todas las gracias que hemos recibido, que recibimos, vienen de alguna manera de la misa, directa o indirectamente, pero sí, finalmente, la fuente donde vienen todas las gracias es de la Santa Misa. Entonces debemos asistir a la misa con mucha fe, y poco importa que tengamos fe o no tengamos fe. La misa tiene un valor infinito que está como contenida en ella, es como un depósito de la gracia, pero nosotros no recibimos gracias que en la medida que estamos bien dispuestos. Nuestra asistencia a la misa no es suficiente, una asistencia puramente material, así como estar ahí nada más, sino las disposiciones que tenemos cuando asistimos a la misa, con qué fe asistimos, con qué piedad, con qué amor, con qué confianza. Entonces de eso depende, está condicionado la aplicación de esas gracias que están presentes en la misa, está condicionada la aplicación en nuestras almas por nuestra manera de asistir a la misa, con qué actitud interior, sobre todo con qué fe. Así que creemos realmente en el sacrificio de Jesucristo, creemos realmente que el sacrificio de Jesucristo tiene un valor infinito, creemos que Jesucristo es Dios, que está muriendo, que renueva su sacrificio en la misa.
creemos en su obra de redención, que tiene una portada a todo el universo. Jesús murió no solo para salvar nuestras almas, sino para restaurar el orden en el universo, en la tierra, y todo el desorden que se creó a raíz del pecado, incluso en la naturaleza. Todo fue vuelto a comprar, todo fue de nuevo pagado, y Jesús es Rey del universo, del mundo, de nuestras almas, porque nos pagó, nos rescató con su muerte. Así que la misa, la Santa Misa es realmente una obra de conquista. Dios quiere conquistar el mundo, y está en germen. En la misa está todo en germen. Pero Dios quiere verdaderos adoradores, verdaderos cristianos, así que a nosotros de practicar esa fe, de creer en la misa. Y tengamos claro que cada vez que se dice la misa, no es otra misa, no es otro sacrificio, sino simplemente el mismo sacrificio que se vuelve a actualizar. Así que siempre es el mismo sacrificio, es el mismo acto. Pero Dios quiso así que pudiera estar presente en muchos tiempos, en muchas ocasiones, para que tengamos siempre la oportunidad de ir a enriquecernos, ¿verdad? Es como un edificio que tiene muchas ventanas, pues es el mismo paisaje que se ve cada vez, aunque nos asomemos por una ventana o por otra, siempre es el mismo paisaje, es la misma visión. Así que la misa siempre es la misma cosa, el mismo sacrificio, pero Dios nos da esa oportunidad múltiple para que, debido a nuestra fragilidad, nuestros límites personales, nuestra falta de fe, tengamos oportunidad de repetir esta asistencia al mismo sacrificio de la Santa Misa. Así que por eso Dios en toda nuestra vida nos da oportunidades de asistir a la misa. Algunos pueden asistir más seguido, tal vez pueden ir hasta en semana. Es raro, porque la misa tridentina se ha hecho muy ausente, muy rara. Así que los que tienen la oportunidad de ir a la misa, pues aprovechar, ¿verdad?, de asistir y creer en la importancia, el valor redentor de la Santa Misa. Así que de la misa depende nuestra santidad personal, la santidad de los hogares, de las familias, y no olvidar que la misa obliga el domingo, ¿verdad? Es una obligación de asistir a la Santa Misa. Si no, es un pecado mortal. La Iglesia nos ha impuesto esta obligación de asistir a la misa, y no debemos dispensarnos de la misa fácilmente. Debe haber un motivo grave, no debe haber un motivo de comodidad, más o menos una cierta incomodidad. Debe haber un motivo de peso para asistir a la Santa Misa, un motivo serio, proporcionado. Si no, es un pecado mortal. Tengámoslo presente, porque hoy muchas personas ya no le dan tanta importancia a los preceptos de la Iglesia. Los preceptos de la Iglesia hay que tomarlos en cuenta, son obligatorios, obligan bajo pecado, están en nuestro catecismo. Tratemos de reflexionar si los hacemos tal como dice, nos pide la Iglesia, y uno de ellos pues la asistencia a la misa, la misa los domingos, todos los domingos, y los días que obliga, como Navidad, como ciertas fiestas muy importantes, también pueden ser de obligación como el domingo. Y después reflexionemos en la belleza del matrimonio entre San José y la Santísima Virgen, que estaban rodeando a nuestro Señor. ¿Por qué Dios escogió a la Virgen María? ¿Por qué Dios escogió a San José? Tan grandes los santos por excelencia. Pues porque Él quería hacerse hombre y quería salvarnos. Entonces quiso tener una madre y quiso tener un padre. San José no era su padre natural, era su padre adoptivo, pero sí era su padre también. Y entonces la Virgen María y San José, Dios los hizo
Dios los creó, Dios los santificó, porque querían que estuvieran ahí para cuidar al niño Jesús. Eso indica que el matrimonio está al servicio de los niños, está al servicio de la procreación, y no es como hoy se nos quiere hacer creer en las nuevas corrientes de la iglesia moderna, que el matrimonio sobre todo es el amor entre el hombre y la mujer en primer lugar, y los niños es algo que es secundario. Entonces esa no es la doctrina católica, nunca fue. El fin primario del matrimonio es la educación, la procreación y educación de los niños. Así que los padres deben tener presente esta realidad, antes que entonces el entendimiento o los problemas que pueda haber, las dificultades o las cruces que pueda haber de los padres, deben ellos sacrificarse por sus hijos en lo más posible, ¿verdad? Todo lo que se pueda hacer son primero la educación y la santificación de los niños. Entonces, pues hoy hay muchas familias que por cualquier detalle se divorcian, o que piensan más en su felicidad, su bienestar, que en el bien de los hijos. Así que la procreación es lo primero, pero una persona debe llegar a su perfección. No basta darle la vida. ¿Qué implica todo eso? Pues darle alimento, darle casa, darle vestido, darle una educación, no solo la educación escolar, que muchos padres se dispensan diciendo el niño tiene educación, el niño no le falta nada. No es así. Todo eso es secundario con relación a la relación que el niño pueda tener con Dios, porque Dios nos puso en este mundo para ir al cielo. Así que todo está al servicio de eso, sea que comamos, sea que bebamos, sea que dormimos, sea que vamos a la escuela, los niños van a la escuela, todo eso está al servicio de la salvación de su alma, porque esta vida de todos modos es temporal, mientras que el cielo es eterno, es algo que nunca se acabará. Así que hay que estar muy ciego para no ver la importancia de la vida cristiana en este mundo. Viendo alrededor de nosotros que mucha gente muere, crece y se envejece y muere, eso es la historia del mundo, siempre ha sido así. Pero no ver y no pensar en la eternidad que sigue es una suprema imprudencia, una suprema necedad. Entonces debemos tratar realmente de vivir en función de la eternidad. Así que las segundas necesidades no están excluidas, la Iglesia no las excluye, pero simplemente nos pide que las pongamos al servicio de nuestra salvación, primero de la gloria de Dios y después de la salvación de nuestra alma, porque Dios hizo el universo en primer lugar para su gloria, y el hombre, glorificando a Dios, salvará su alma. Así que Dios ha unido también estas dos finalidades, que aquella persona que glorifica a Dios salva su alma, y no se puede salvar uno de otra manera que glorificando a Dios, es decir, conociéndolo, amándolo cada vez más intensamente. Así que la educación cristiana de un niño no consiste simplemente que el niño haga sus oraciones, que el niño haga su catecismo, que el niño vaya a misa, sino en el hecho de hacerle comprender la importancia de Dios y hacerle comprender que lo debe amar, y en hacerle comprender que él debe, con su vida, con sus obras, practicar esa fe y ese amor de una manera real, de una manera eficaz, de una manera intensa. Y así como el cuerpo crece, así el alma debería crecer constantemente. Eso es así. Un niño llega
de ser un pequeño a una madurez y después a la vejez. En la vida cristiana debemos llevar también a una madurez cristiana en la fe, pero no a la vejez, porque el alma no envejece. El alma siempre se rejuvenece cuando recibe los sacramentos, cuando ama a Dios, cuando crece en el conocimiento y el amor de Dios. El alma se fortifica, se vuelve más bella. Y en las personas grandes de edad a veces hay almas escondidas de gran valor, de gran que Dios ama muchísimo, porque son almas que han vivido una vida cristiana, una vida de fe, una vida intensa en su amor a Dios. Entonces esas almas son muy bellas, pero nosotros no las podemos ver. Vemos su cuerpo que está en la vejez, pero no nos engañemos. El alma también crece, el alma también se desenvuelve, el alma también tiene que superar sus enfermedades, como el cuerpo tiene que superar sus enfermedades. Vamos con facilidad a ver un médico cuando tenemos un malestar. ¿Por qué no cuidamos nuestra alma, que es más preciosa y tiene más por delante? No solo esta vida, la eternidad. Y el cuerpo, después de nuestra resurrección al final del mundo, va a estar hecho a la imagen de la belleza de nuestra alma. Así que en los cuerpos de los santos se verá las virtudes y las buenas obras que él hizo en esta vida. Así que van a relucir en su cuerpo todas esas buenas acciones, toda su fe, todas sus virtudes, todos sus méritos. Así que no nos engañemos con el culto del cuerpo en esta vida, porque sí hay que tener cuidado de él, no hay que ser esclavo de él, ni de las necesidades temporales, que hoy desgraciadamente pues hay que ocuparse de esas necesidades por fuerza, pero no debe ser en nuestra intención lo más importante. Por eso es muy importante en nuestra época cultivar la presencia de Dios. La presencia de Dios es tan importante, porque cuando uno tiene la presencia de Dios uno pierde el fruto de aquello que uno ha ganado. Por ejemplo, en la misa uno recibe gracias, pero si uno después de ir a la misa se dispersa, se disipa, pierde esas gracias en cierta medida, en cierta manera. Así que hay que tener cuidado a conservar esos dones que recibimos cuando vamos a misa, cuando comulgamos, cuando rezamos el rosario, cuando hacemos alguna buena lectura, de no perderlas, de no disiparlas, porque el mundo nos distrae, nos hace olvidar la presencia de Dios. Así que hay que pedirle a la Sagrada Familia que nos ayuden a tener esta vida de la presencia de Dios. ¿Qué más fácil para San José y la Virgen María vivir en presencia de Dios? Porque estaban con el niño Jesús. Qué gracia tan grande tuvieron ellos. Pero nosotros debemos ver en nuestro prójimo a Dios también, y vivir esta presencia de Dios, no distraernos, no dejarnos tomar demasiado en nuestro corazón las preocupaciones de esta vida, que aunque sean a veces necesarias, no deben tomar un amplio espacio en nuestra afección, en nuestro corazón, sino que debemos permanecer como desapegados de todo esto y mantener nuestra alma arriba en Dios, nuestro pensamiento en Dios. La oración es la elevación del alma a Dios, así que mantener ese espíritu de oración para que no nos dejemos afectar por el mundo y los peligros del mundo, y que aunque estemos en el mundo, estamos cerca de Dios. Es difícil, pero es un objetivo importante a comprender en nuestra época, así que vamos a mantener ese espíritu de presencia de Dios y un espíritu combativo, porque aquel que lucha es más fuerte que aquel que solo reza o que nada más tiene buena voluntad. El que lucha contra el mal está con doble presencia de Dios, porque está actuando con convicción, con fervor, con amor más intenso. Así que tengamos ese espíritu de lucha que hoy se pierde en aquellos que se dicen
tradicionalistas, en aquellos que se dicen católicos, nada más quieren una vida de piedad, una vida cristiana pasiva. No, tratemos de tener la vida de espíritu de combate, no solo el combate de nuestros defectos, de nuestros vicios, de nuestros pecados, sino también el combate de los enemigos de Dios en nuestro ambiente familiar. Hay varias maneras de combatir el mal, no forzosamente de una manera violenta, agresiva, pero aunque a veces lo puede ser necesario, ¿verdad? Y también en el mundo, en la sociedad, hagamos algo por el reino de Dios. Pidamos a San José, la Virgen María, al Niño Jesús, que nos den ese espíritu de unión constante a Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.